Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a comunicarnos con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Bien, sigo utilizando este descubrimiento que hice sobre la Biblioteca Nacional de Israel, que tiene unos textos increíbles, y encontré uno que me pareció muy interesante y me gustaría hablar de ese, que es lo que pasó en Israel más o menos para 1913, que tiene que ver con la Guerra de las Lenguas. Bueno, la Guerra de las Lenguas, que tiene como protagonista al hebreo, pero que cuando se estaba creando el Estado de Israel, pues la mayoría de los judíos hablaban yiddish, pero otros hablaban ladino y otros hablaban árabe, y bueno, Así es. Y además porque los judíos, me la paso estudiando y venimos de tantos lugares diferentes y somos tan diferentes entre nosotros, así que no tendría que extrañarnos para nada que esto haya sucedido, por lo menos en esa época. Bueno, entonces para empezar es porque tiene que ver con la fundación del Technion, y que esos fueron los judíos alemanes los que le hicieron. Paul Nathan, la vez pasada hablamos ya un poco sobre él, y que querían también hacer una escuela secundaria. Y entonces se armó un lío descomunal, porque él quería que se estudiara en alemán, ahí en el Technion, y también se enseñara, y los chicos estudian ahí en el secundario. Y entonces se armó un lío descomunal donde salió todo el mundo a la calle. Fueron acá lo que decía el texto de la biblioteca es que no hubo diferencias ni de clase ni de dónde venía la gente. Lo que hubo fue un acuerdo total de que no se podía pensar en que se hablara otro idioma en lo que sería el futuro Israel, que no fuera el hebreo o el ibrit. Y entonces yo lo que estaba pensando es, mirá vos, si alguien hubiera aceptado que se hablara el alemán, Dios mío, después con todo lo que pasó con Alemania y con el nazismo. Entonces acá dice que intervino mucha gente diferente, porque además hubo gente que no miró su conveniencia también, porque el tema es que los alemanes, realmente ayudaban mucho y sostenían muchas causas en Israel, el tema de Ben Yehuda. Ben Yehuda publicaba publicó artículos. A Ben Yehuda lo ayudaban a sostenerse estas instituciones. Los judíos alemanes eran los que más aportaban. Y entonces él empieza a sacar artículos en la prensa alemana, porque la prensa judía alemana decía que esto pasaba porque en realidad los que no les gustaba que se hablara alemán en Israel eran los judíos ashkenazim, sobre todo los judíos de Europa del Este. Me imagino que habrán sido lo que hoy conocemos con el nombre de los rusos. Y entonces y que esto era una cosa así realmente totalmente tonta o banal, esta discusión y este debate, porque realmente lo que dicen también los mismos israelíes, o en esa época los que estaban en camino a ser israelíes, es que el hebreo que en ese momento se estaba gestando como idioma, era un idioma que le faltaban palabras y le faltaban términos que que era necesario utilizar para la enseñanza de textos o temas científicos, y que eso había que desarrollarlo y crearlo, pero bueno, que eso era camino en lo que estaban. Y entonces Paul Nathan se vino desde Alemania para insistir en esto que pasaba, y las calles se llenaron de gente. Los morim salieron de las escuelas, y decidieron que no quisieron que se fundara esa escuela, ese secundario que estaba junto con el Technion, porque ellos tenían una escuela secundaria que se llamaba Reali, y que todos los maestros, toda la gente rechazó absolutamente la posibilidad del uso del alemán para educar a los jóvenes, y sobre todo en un futuro de un país que se suponía
que era judío. En ese momento, como pasa muchas veces, a veces hay gente que tiene la capacidad de darse cuenta de qué es lo que no es conveniente, y hay otra gente que no, por más que uno vea y se dé cuenta, y me imagino que esta gente que fundó Technion tenía la preparación y la cosa científica, intelectual, suficiente como para poder pensar en ciertas cosas, y es evidente que no lo podían hacer, eran judíos que no se daban cuenta de que el alemán no era el idioma que debía hablarse en Israel, que era el hebreo. Y entonces, si uno piensa que pasaron no sé cuántos años y los nazis eran el idioma que usaban en el alemán, uno piensa, bueno, ¿cómo no se les ocurrió? ¿Cómo fue que no se dieron cuenta? Bueno, esas cosas pasan todo el tiempo. Y bueno, el debate fue enorme. Intervino Ahad, intervino Yelin, intervinieron profesores, intervinieron científicos, intelectuales, padres de familia, estudiantes. El debate fue, hubo huelgas, hubo todo tipo de oposición, y no solo de oposición, sino de lucha encarnizada para evitar que esto se llevara a cabo. Bueno, y entonces fíjense que hubo gente como él que vivía también de esto. Ben Yehuda tuvo el coraje y la valentía de publicar en la prensa judía alemana que no era eso que estaban diciendo ahí estos diarios de la comunidad. Así que bueno, esto fue uno de los tantos debates que se fueron llevando a cabo en Israel, porque también, después digamos que también hubo gente que suponía que era más importante el yiddish que el árabe, pero vivían muchos judíos que hablaban árabe, y muchos judíos que eran sefaradíes y que lo consideraban al yiddish un idioma ajeno y extraño. Y bueno, tiene que ver con todas esas diferencias de las cuales la mayor parte de estos judíos provenían. ¿Y cuál era el debate? Y bueno, el debate era que el único idioma que podía hacer con toda la titánica tarea que llevó a cabo él, Ben Yehuda, tenía que ser el hebreo, que era el idioma representativo que incluía a todos los judíos y que así debía ser. Así que bueno, pero lo que es curioso es la decisión que tomó esta gente de las huelgas que hubieron, el rechazo a que se hiciera otro secundario que no fuera real y que para ellos era tan importante. Creo que se mudaron la escuela, hubo otra escuela que se mudó de Jaffa a otro lugar, pero qué claro que la tenían esta gente que vivía en el Ishu. Y esto pasó más o menos en 1913, hubo encuentros, debates, no nos olvidemos que en 1914 empieza la guerra, y cuando terminó la guerra, Alemania se había caído el emperador, había perdido el lugar el judaísmo alemán, también había perdido el lugar protagónico que tenía dentro de la judería europea. Cierto que todavía conservó algo, pero no fue como, y ahí empieza a erigirse porque bueno, quien es la potencia que sale ganadora después de después de todo este drama que representó la Primera Guerra Mundial, fue Estados Unidos. Y ahí creo que nosotros lo hemos dicho, pero no está mal que lo volvamos a decir, que la mayor parte, que en general las comunidades más ricas y poderosas judías eran las que sostenían aquellas que tenían más problemas económicos o vivían en países más pobres y atrasados. Así que yo te mandé el escrito que cuenta todas las cuestiones que hubo y todos los debates y las peleas. Me imagino que cada cosa debe haber llevado su tiempo y todo eso, bueno, porque era gente muy diferente que venía de muchos lugares distintos, y bueno, todos estos debates tenían su razón de ser. Lo único que yo pienso que en Europa prácticamente
quedaron muy pocas comunidades después del nazismo y de esa terrible matanza que fue el genocidio, la Shoah, de judíos que vivieron. Creo que ahora los más numerosos, no sé cuántos quedan en Francia y cuántos están en Inglaterra, pero en ese tiempo todo lo que representó el judaísmo, sobre todo de los judíos que vivían en Odessa y todo eso, y todo lo que significó para la creación del Estado de Israel y el aporte intelectual y de gente notablemente inteligente y brillante que participó de la creación del Estado de Israel. No sé si querés que comentemos algo más o tenés algún otro comentario para hacerme. Aquí estoy. No tengo nada más que añadir. No sé si quieres añadir tú, si no, quedamos convocados para la próxima entrega dentro de 2 semanas. Está bien, sí, lo que quiero decir es que estuve mirando las fotos de lo que es esa biblioteca nueva que hicieron y es una biblioteca increíble. Realmente es toda una hazaña que llevaron a cabo con la creación de esta biblioteca y con este nuevo edificio que se ha construido. Así que espero que los israelíes puedan disfrutar de esto y nosotros, los que estamos de lejos, podamos aprovechar todo el material que ellos tienen y ofrecen, que es increíble. Bueno, nos encontramos entonces dentro de 15 días para seguir hablando de todas estas historias, ¿sí? Exactamente, pues hasta entonces muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a vos y a toda la gente que nos escucha. Chao.